Seguimos con este especial de las fiestas de Regla, una programación, ya decimos, que hemos confeccionado este año mucho más amplia que en años anteriores, porque creemos que es necesario, dado que no podemos vivir la fiesta como nos gustaría y como hemos estado acostumbrados a lo largo del tiempo, pues qué menos que pongamos desde aquí un poco también de ambiente y que ayudemos a que la gente pueda tener las sensaciones que habitualmente se tiene y reflexionar un poco sobre lo que ha significado Regla, la Virgen de Regla, el santuario, en la historia de la localidad. Y hoy nos vamos a centrar en las procesiones de la Virgen de Regla que por motivos extraordinarios se han ido produciendo a lo largo de la historia. Estamos aquí con el cronista de la villa, Juan Luis Navalmolero. Muchas gracias, Juan Luis. Buenos días. Que siempre está a nuestra disposición. Sí, claro. Bueno, pues vamos a hablar, fíjate, desde qué antiguo, ¿no? Empiezan a haber procesiones muy especiales, muy particulares, sí, por motivos también muy especiales de la Virgen de Regla, ¿no? Sí, yo quisiera adelantar antes de que lo que supone la Virgen de Regla y la procesión de la Virgen de Regla para los chipioneros y para los que nos visitan. La Virgen de Regla durante el siglo XVI y XVII era de las vírgenes más conocidas de toda Andalucía y probablemente de España. Entonces, a mí siempre me llamaba la atención de pequeño de que había 2 días en el año que eran festivos, pero lo que se llama festivo, porque había un día festivo parece que pasa casi desapercibido. Y era el día de Corpus como la entrada del verano y el día de la Virgen de Regla como la finalización del año. Bueno, pues yo veía a las salidas de las procesiones, me fijaba mucho en la gente mayor, y la gente mayor asistían a ellas, pero ya no solamente la gente mayor creyente, sino incluso no creyente, porque lo que es la Virgen de Regla representa un icono para la gente de Chipiona. Trasciende la cuestión religiosa. No, claro, trascendía el tema religioso. Y entonces la gente acudían, todas personas mayores que ya no se encontraban bien, eso, acudían como pidiendo a ver si el año que viene vuelvo a ver la procesión. Eso era una cosa muy común entonces. La procesión más antigua, ¿no?, con carácter extraordinario que tienes tú documentada, sí, del año 1588. 1588. Esa procesión se produjo con motivo de la salida, que por cierto estuvo ahí enfrente, lo que es la Armada Española, para la batalla de la escuadra Invencible. Fondeó frente a las costas de Chipiona. Y fondeó frente a las costas de Chipiona. Iba el duque de Medinaceli, iba al frente, y entonces su mujer, doña Ana Gómez de Silva y Mendoza, que por cierto, de ahí proviene el nombre del coto de Doña Ana, esta Doña Ana, fue la que solicitó a los agustinos el sacar la procesión de la Virgen con ese motivo. La estrecha vinculación de la casa de Medina Sidonia con el santuario, ¿no? También. Justamente. Según cuentan, aquello fue multitudinario. Aparecieron unas 30.000 personas en aquel tiempo, que ya era gente. Hombre, si lo ponemos en relación con lo que sería la población de Chipiona en esa época, ¿no? Claro, claro, muy pequeña. Bueno, no calculo ahora mismo así, no tengo datos, pero muy pequeña tendría que ser. En 1588, pues yo calculo que sobrepasábamos un poco los 1.000 habitantes, muy poco. Y se concentraron 30.000. Claro, y se concentraron 30.000. Háganse ustedes una idea. Eso era una cantidad enorme. Bueno, pues anecdóticamente se cuenta de que la procesión comenzó a salir y iban los varales, la cruz de guía y demás entrando en Sanlúcar y todavía la procesión estaba saliendo del santuario. Es decir, que tuvo que ser una cosa extraordinaria. No hay una imagen que lo pueda claro describir mejor, ¿no? Sí. Ya nos marchamos al año 1608, no mucho después, sí, con motivo del nombramiento de la Virgen como patrona, que mucha gente no lo sabe. Desde 1608 es patrona la Virgen de Regla de Chipiona. Sí, ese documento de 1608 lo encontró mi amigo y compañero José Florido Ríos en su momento. Encontró el acta donde se hablaba de nombrar a la Virgen de Regla patrona en 1608. Y claro, una vez que se nombró con ese motivo, se trajo a la Virgen en procesión hasta la parroquia, pero no como ahora,
pasaba la noche y al día siguiente, o los 2 días, 3, volvía, no. Sino, llegó hasta la parroquia y volvió. Los agustinos en aquel momento no eran partidarios de ese tema. O a lo mejor no era un sitio seguro, o no había un lugar apropiado, porque no sabemos cómo sería la parroquia en aquella época. O no había la costumbre, en fin, lo que fuese, pero fue así. La tercera, que está documentada el año 1642. 1642, esa es con... Una amenaza de la Armada turca, ¿no? Una amenaza de la Armada que tenía turca. 24 galeras justamente preparadas para atacar, ¿no? Para atacar. De hecho, en esa fecha, las actas capitulares, yo siempre me refiero a las actas capitulares porque es algo que me ha ayudado mucho a desvelar la historia de Chipiona. Muy constantemente los habitantes de Chipiona huyen o se refugian bien en el castillo de Chipiona, en el castillo de San Lucas, ante estas amenazas. Eso era muy común en esa fecha. Una constante. Sí, era muy constante. No solamente esa, sino la siguiente procesión creo que se refiere a lo mismo, pero de la escuadra anglo-holandesa. 8 años después. En el año 1656, la Armada inglesa, que se temía que desembarcase en La Grajuela, ya tenía ese nombre el sitio, ¿no? Sí. La playa que está junto a Micaela. La Grajuela. Bueno, prácticamente es la misma. Prácticamente es lo mismo. Lo que hoy es Micaela y el muelle, y lo que ocupa el muelle es lo que se llamaba La Grajuela antiguamente. 8 años después. Y ya entramos en el siglo XVIII, 1702, y estamos en plena guerra de sucesión. De sucesión. Ahí en esa época, ahí fue muy delicado porque hubo que llevar a la Virgen ante la amenaza anglosajona. De 180 buques. Sí. Que estaban preparados para atacar y va a San Lucas, ¿no? Sí. Y de hecho hubo que trasladar la Virgen a San Lucas para proteger la Virgen con toda su joya, con todas las cosas de valor que tenía el santuario. Hay datos escritos sobre cómo sucedió esto. Estuvieron la flota en frente de la playa de Regla, y, bueno, más bien tirando hacia la parte de lo que es hoy Costa Ballena. Y claro, el dato que yo tengo lo describe el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la O de Rota, y en el cual él ve la amenaza y entonces no desembarcaron directamente en Rota, sino que desembarcaron en el puerto de Santa María, y del puerto de Santa María se dirigieron a Cádiz, en fin, hicieron lo que es una guerra. Y en los albores del siglo XIX, en 1800 exactamente, una epidemia de peste, que también es otra constante, ¿no? También, eso es otra... En las procesiones de la Virgen de Regla. Claro, eso es una constante, porque las epidemias, al contrario de ahora se suspenden las procesiones por las epidemias. Pues es lógico, porque se conocen los efectos que pueden tener los virus y demás, pero antiguamente era al revés. Antiguamente, cuando había una epidemia, la gente se encomendaba a las vírgenes, a los santos y demás, y precisamente sacaban en procesión a estas imágenes. Que hay una de ellas en la que, me quiero detener un poquito, en la que descubro, también a través de las actas capitulares, descubro de que los patrones de Chipiona no era solamente la Virgen de Regla, sino que era la Virgen de Regla, San Miguel y el Cristo de las Misericordias, que hasta hace muy poco tiempo nadie tenía ni idea de que el Cristo de las Misericordias había sido patrón de Chipiona. Entonces sacan en procesión a las 3 imágenes con motivo de esa epidemia. Bueno, como había menos gente, las concentraciones de personas no serían tan peligrosas como claro, en estas fechas, ¿no? Por supuesto, me imagino que acudían la gente del pueblo. Y con los conocimientos que había, bueno, pues claro, lógicamente no tenían los que tenemos en estos momentos, afortunadamente. La 7ª procesión que está anotada es el regreso a España del rey Fernando VII, y se restaura el monasterio porque esto es posterior a la desamortización de Mendizábal. Sí. Se llevó la Virgen a la parroquia, ¿no? Se llevó la Virgen a la parroquia, ya en esa época sí se quedaba allí. Y era una época en la que... Es un cambio drástico, porque de haberse producido la desamortización, claro, gran parte de el monasterio queda prácticamente destruido, gran parte de los terrenos pasan a manos privadas, en fin. Pasa a manos privadas, privadas y la ocupación francesa, porque se llega al punto de que el Ayuntamiento de Chipiona se
está dirigido por los franceses hasta un punto tal de que he encontrado actas del ayuntamiento de esa fecha en que están escritas en francés, no están escritas ni siquiera en castellano. Pues sería interesante traducir todo eso, porque la presencia de los franceses en Chipiona es un tema que, salvo la novela de Sebastián Tirado, nuestro buen amigo Sebastián, el capitán Salvini y demás, no se ha tocado mucho. No. No hemos profundizado excesivamente. No se notó mucho, pero sí que se crearon, una vez que los franceses estuvieron aquí, ya en los últimos, ya cuando en Cádiz empiezan la gente a moverse y demás, se crearon unas fuerzas, una especie de batallón y eso, de gente de Chipiona que se alistaron y demás para luchar contra los franceses. Sería interesante saber qué pasó por aquí. La octava procesión, nos vamos al año 1863, y es la colocación de la primera piedra del faro de Chipiona. También. Esa es una procesión que, claro, con motivo de esto del faro, ocurrió que saliendo la procesión desde Regla por lo que es el paseo, o lo que hoy es el paseo marítimo, entonces se llamaba la banda de la playa de Regla, pues ocurrió un suceso en Salmerina de un barco que habían callado y estuvo a punto de hundirse. Entonces pararon la procesión, la pusieron mirando hacia el mar y al cabo de unas horas el mar subió y demás y el barco pudo continuar. Entonces ya llegaron al faro y se hicieron las correspondientes ceremonias de inauguración de la primera piedra y, en fin, y acudieron muchísima gente, entre ellos el gobernador civil de Cádiz. Y además de eso, Chipiona en aquel tiempo acudía a cualquier tipo de acto de esto en masa. Yo veo que ahora algunas veces hay actos donde, no sé, no hay ese arraigo que había antes o tenemos demasiadas fiestas. O un exceso informativo, ¿no? Claro. Quizás hay tanta información que muchas veces la gente está saturada, desbordada. Sí. Después hay en el año 1886 una procesión en la que hay pocos datos, ¿no? Era rector José María Barber y fue hasta el pueblo, ¿no? Hasta la parroquia, volvió por la playa, pero... Y de esa no hay mucha constancia ni documentación, ¿no?, con respecto a ella. Se supone que es clamor popular, como puede ocurrir ahora una vez que termine esta pandemia. Yo ya he oído que hay gente que está pensando en que una vez que termine la pandemia, pues sacar a la Virgen en agradecimiento. Bueno, esperemos que termine del todo. Entonces esperemos que hay sí. Hay gente que se adelanta. Que termine. Que se adelanta. Está pasando mucho. Pero sería una circunstancia más o menos parecida a esa, en agradecimiento a algo, porque no hay otra documentación al respecto. En 1892, con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América y también de la construcción del Sanatorio Marítimo de Santa Clara, más que justificado, ¿no? Claro, sí. Hay también... Dicen que hubo una gran tempestad y una tormenta. Y hubo que suspenderlo. Incluso falleció un joven. Sí, porque cayó un rayo en el faro y una de las piezas de la rotonda que hay arriba del faro cayó y desgraciadamente le cayó a este hombre y murió. Pues volvió de noche incluso la procesión. La siguiente es en 1905 y eso fue con motivo de una sequía pertinaz, ¿no?, que se vivía en la zona. No solo aquí, en toda la zona. Sí. El tema de la sequía es algo de lo que ahora no se habla tanto como antiguamente. Aunque haya sequía, como tenemos los pantanos, tenemos una serie de las canalizaciones del agua, de los ríos, en fin, y demás, entonces se riega con más facilidad que antes, pero antes, cuando no existían esos medios, cualquier sequía era un desastre para no solamente para Chipiona, sino para cualquier pueblo. Era dramático. La gente sacaba en aquel tiempo, una forma de agarrarse era sacar las imágenes para pedirle lluvia. Eso lo he vivido en los años 60. Yo recuerdo en los años 60, estando en el Colegio de las Pastoras, de sacarse procesiones solicitando la lluvia. En el año 1918, el 8 de diciembre concretamente, se hizo una por la inauguración de las andas
de la Virgen. Esa es la de las andas. Sí, las andas, sí. Porque antiguamente el paso que tenía la Virgen era muy pequeñito, y entonces se le agregaron estas andas de plata y demás, y entonces fue un motivo por el cual sacar a la Virgen también. 1935 con motivo de la clausura del año jubilar. También. Que coincidía, ¿no? También coincidía. En 1939, muy particular, por la terminación de la Guerra Civil. De la Guerra Civil. Eso fue el 14 de mayo. Sí, de hecho hay imágenes de una fotografía de la Virgen de Regla acompañada de milicianos y gente con escopetas y demás debajo de la playa. Esa procesión fue muy polémica en su momento, pero porque había gente del ayuntamiento que eran partidarios que saliese, otros que no, en fin, pero al final se impuso la mayoría de la gente y se sacó la procesión bajo esa guarda, digamos. En 1950, el 8 de diciembre también, que se repite esa fecha muy a menudo, a causa de la definición dogmática de la Asunción de María. Claro, también. Sí. En un templo mariano como es el de la Virgen de Herrera, pues por lógica, ¿no? Es que y tratándose de la Virgen. Yo recuerdo un tema que sale a cuenta de la definición dogmática de la Divina, ¿cómo era? De la Asunción de María. En el cual los miembros del ayuntamiento estaban, entonces lo que era la Iglesia y el Estado iban muy, muy juntos, y entonces llegó al punto tal de que si alguien no creía en la definición dogmática, no podía ser ni alcalde ni concejal, no podía ser nada de eso. Sí, lo que viene a lo que se llamó el nacionalcatolicismo, ¿no? Justamente. El 29 de noviembre de 1951, un año después, con motivo de la clausura de la misión de ese año en cuestión. Sí. Ahí no hay mucho más que explicar. Sí. Del día 8 al 10 de septiembre de 1954, eso es una fecha importantísima con motivo de la coronación, ¿no? Canónica de la Virgen. Sí, sí. Esa fecha quedó para la historia, porque la canonización de la Virgen de Regla fue un hito, digamos, en aquel tiempo. A este acto acudieron miles y miles de personas de toda Andalucía, no solamente de Sevilla, de Jerez, de Córdoba, de muchísimos sitios. Quedó para la historia porque fue un acto donde intervinieron muchísima gente. Por ejemplo, los padrinos de la Virgen eran los infantes de San Lucas, los infantes de Orleans. De Orleans, sí. ¿Cómo se llama esto? El pregón sí. Lo dio José María Pimán, que entonces era un escritor. Sí, el acto tuvo una trascendencia incluso nacional, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces vino también esto de caballería del ejército. Fue un espectáculo grandioso y quedó para los anales de Chipiona. En el año 1961 también fue la clausura de la misión de ese año. En 1974, con motivo del año mariano, era rector el padre Ángel Nebreda. Sí, pero quería apuntar en el anterior, de 1961, esa la viví yo, porque en el año 61 yo tenía 10 años, estaba en el colegio, y los misioneros nos llevaban a charlas, conferencias y demás que daban. Y la recuerdo perfectamente. Y con ese motivo trajeron a la Virgen, estuvo no solamente en la parroquia, sino en la puerta de la ermita, estuvo durante un tiempo, donde se celebró precisamente todo el acto de los misioneros. Y el 5 de septiembre de 2004, con motivo de la celebración del 50º de la coronación canónica de la Virgen, que eso sí lo tenemos muchísimo más reciente, eso es más reciente. Que por cierto, formé yo parte de la comisión organizadora de esa época. Ya tenemos el 8 de septiembre de 2008, a continuación, con motivo del 400 aniversario del nombramiento como patrona de Chipiona de la Virgen. Sí, que es la última. La última que se ha producido. La última vez que estuvo, la cual supongo que sobre todo la gente ya que tenga de 18 o 20 años se acordará. Bueno, pues ya ven ustedes, la historia lo refleja y al mismo tiempo, a través de estas circunstancias, ¿no? Como son las salidas en procesión de la Virgen de Regla,
por diferentes motivos, también podemos ir analizando el discurrir de la historia y de la vida en la localidad. Claro, claro. Es curioso. Sí, el tema de la Virgen de Regla y el santuario han estado íntimamente unidos a lo que es la historia de Chipiona. Son temas que no podemos... por eso decía yo antes que no es solamente un arraigo popular y cristiano, incluso los no creyentes también tienen un apego y un sentir sobre la Virgen de Regla y el santuario. Hay una parte social, claro, importantísima, ¿no?, en este caso, y hay una parte incluso económica en cuanto al desarrollo turístico de la localidad, impulsado también a partir de la presencia de los franciscanos, claro, del Padre Lerchundi, claro, de la relevancia de la Virgen de Regla y del santuario, muy especialmente después de la coronación canónica del año 1954. Yo creo que esa fecha es clave, ¿no? Es clave, una fecha clave. Y después, absolutamente ligado, el doctor Tolosa Lautú y el Sanatorio Marítimo de Santa Clara, que ambas cosas confluyen en la difusión de los recursos de Chipiona, ¿no?, y las bondades de las propiedades curativas de sus aguas, ¿no? Sí. Son acontecimientos que han influido mucho. Decisivamente, yo creo. A mí siempre que me preguntan sobre el tema del turismo, el primero que sacó a relucir es el doctor Tolosa Lautú, ayudado por el Padre Lerchundi, por supuesto, pero eso fue... clave, sí. Fue clave. Fue una forma de expandir Chipiona al resto de España, porque venían niños de todos los lugares y eso hacía que los familiares acudieran también. En fin, la prensa nacional se iba haciendo eco de esa información, incluso los estudios universitarios de medicina y demás también tuvo mucha relevancia. Claro, al igual que la construcción. Y en la literatura, y en la literatura también. Sí. A través de Pérez Galdós, Pardo Bazán, Federico Oliver Crespo. Muchísimo. Sí. Juan Luis, muchísimas gracias, como siempre. De nada, a un placer estos ratitos que echamos. Y a vuestra disposición. Hablar de la historia de Chipiona, nosotros nos quedaríamos aquí hasta pasado mañana. No, a veces, algunas veces me visita gente en el castillo y me preguntan, y cuando comienzo a hablar, digo, mira, vamos a tener que cortar porque es que es inacabable. Muy interesante, muchas gracias. Siempre digo lo mismo. Cuando empecé Chipiona en la historia de las enciclopedias que había en aquella época, en los años 60, decía Chipiona, un poblado de marineros, y ya no hablaba más nada de Chipiona. Empecé a escudriñar e investigar, y hay lo que hay ahora mismo, que yo me siento muy orgulloso de haberlo desvelado todo. Magnífico resultado, sí señor. Muchas gracias, Juan Luis. De nada, a ustedes.